pueda poner. Muy bien, listo. Entonces, esta semana iniciamos con el tema 2.2, en donde ahora sí, ya vamos a ver las reglas básicas de derivación. Hay otras reglas que son más complicadas, pero estas son así las básicas de las básicas. Y lo vamos a ver en el tema 2.2. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión y la próxima, me parece, vamos a ver 4 cositas. La primera es cómo encontrar una derivada de una función utilizando la regla de la constante. Es una primera reglita que vamos a ver. Después vamos a ver cómo utilizar una regla que se llama regla de la potencia y nos sirve para las potencias. El tercer punto es la regla del múltiplo constante, o sea, ¿qué pasa si yo tengo una constante por ahí? Y por último, vamos a empezar ya a ver reglas para derivar funciones trigonométricas, pero no todas todavía, nada más para la función seno y coseno. No vamos a ver las demostraciones para todas las reglas, pero sí para algunas que son muy sencillas. Entonces, pues el día de hoy vamos a trabajar con 4 ejemplos. Me parece que ustedes van a hacer 2 ejercicios el día de hoy. Entonces, ya sabemos derivar por definición. O sea, si yo les digo, encuentra la derivada de esta función utilizando la definición de límite, pues ya sabemos cuál expresión es la que nosotros tenemos que aplicar. Si el problema no dice por la definición, pues yo puedo aplicar las reglas básicas de derivación que existen sin ningún problema. Entonces vamos a irlas viendo poco a poco. Conforme vayamos avanzando en ese semestre, pues vamos a ir adquiriendo varias reglas de derivación que eventualmente yo tengo que aplicar de cierta manera para poder derivar la función que sea. Entonces, la primera regla es la regla de la constante, o sea, ¿qué hago si me piden derivar una constante? Entonces, en el tema 2.1, en el pasado, nosotros ya vimos cómo encontrar las derivadas por la definición de límite. Entonces, ahorita vamos a ver estas reglas de derivación y ya por eso le ponemos, pues, entre comillas, porque son reglas básicas. ¿Ok? Entonces, la primera regla es esta y se le llama la regla de una constante. Entonces, la derivada de una función constante es 0. O sea, si yo tengo una constante, la que sea, y quiero encontrar la derivada de eso es 0. La derivada de esa constante es 0. Entonces, c tiene que ser un número real. Y la regla la expresamos de esta manera. La derivada con respecto a x de c, donde c es una constante, es igual a 0. Ajá, el menos 7 es una constante, su derivada sería 0. Cualquier número constante que ustedes imaginen, la derivada va a ser 0. Y hay una explicación que ya hemos estado trabajando para eso. O sea, si yo tengo aquí una función, esta función pues es una función constante y esta función le voy a poner aquí. Tiene este valor en x igual a 2. Esta función vale c, ¿ok? Entonces la función que tenemos es esta, y evaluada en f de x. No importa el valor de x que yo sustituya en esta función, ¿qué valor voy a obtener en y? C, ¿verdad? C. Si yo dibujo una recta tangente en cualquier punto, sabemos que lo que nosotros hemos estado haciendo es encontrar las derivadas, es decir, las rectas tangentes. Entonces, si yo dibujo una recta tangente aquí, en este punto, ¿cuánto vale la pendiente de esta recta tangente? 0. Por esa razón, la derivada es 0 de cualquier constante. Vamos a ver la demostración de por qué esta regla es 0, o sea, por qué la derivada de cualquier constante va a ser 0. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de esa función constante, donde f de x es igual a c, yo quiero encontrar la derivada de eso, lo hacemos por definición. Entonces sabemos que por definición f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de mi función evaluada en x más delta x menos f de x entre qué? Delta x, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a cambiar esta expresión, pero pues ya en el contexto de mi problema. ¿Cuánto vale mi función, esta función, evaluada en x más delta x? No. ¿Cuánto, perdón? ¿Cero? No, no es 0. ¿Cuánto vale esta función evaluada en x más delta x?
¿No? A ver, otra vez, me regreso a la grafiquita que yo puse aquí. Esa es una función constante. Esa es la gráfica de una función constante. Si yo esta función la evalúo en 1, ¿cuánto vale la función? C. Si esta función la evalúo en 2, ¿cuánto vale la función? Si la evalúo en 4, esta función, ¿cuánto vale? C. Entonces, esta función, si yo la evalúo en x más delta x, ¿qué me va a regresar? C, porque es una función constante. Entonces tenemos C. Muy bien. Menos la misma función, f de x. Y esta función f de x, ¿quién es? C, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Entre delta x. Muy bien, entonces tenemos ahora el límite cuando delta x tiende a 0, c menos c. 0 entre delta x y 0 entre lo que valga delta x. 0, ¿verdad? Entonces tenemos el límite cuando delta x tiende a 0 de 0, porque 0 entre delta x vale 0. Y el límite de 0 es 0, ¿verdad? O sea, el límite de esa constante, pues es esa misma constante. Por lo tanto, la derivada o la primera derivada de esa constante c es 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la primera regla de derivación. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando algunas funciones que son constantes. Y igual a 7, f de x igual a 0, la función s de t igual a menos 3, y tengo una última función que está expresada como y igual a k por pi al cuadrado, donde k pues es también una constante. Y nos piden encontrar la derivada de estas cuatro funciones. Aquí, además de aplicar la regla que les acabo de mostrar, vamos a practicar con la notación de las derivadas. Eso lo vimos nosotros en el tema 2.1. Les dije yo, hay algunas notaciones que son más comunes que otras. Y estas, perdón, están aquí en la sesión 2. F' de x, si mi función se llama f, la derivada sería f' de x. La derivada de y con respecto a x es una notación si mi función es y. La tercera, y', es la notación para la primera derivada si mi función pues se llama y también. Y la cuarta, la derivada con respecto a x de f de x, esta notación la utilizo si mi función se llama f. Muy bien, ahora sí, me regreso a esta parte. Dime, Arturo. Con razón no le sale nada. Listo, si le dan refresh, pues ya les debe salir por ahí. Ok, bueno, entonces me regreso aquí. Dije, además de practicar con la regla de derivación, vamos a practicar con la notación de las derivadas. Entonces, para el inciso A, si mi función se llama y, ¿cuáles notaciones puedo utilizar para la primera derivada de y? Y', esa es una. Entonces, para el inciso A, puedo utilizar y'. ¿Cuál otra notación puedo utilizar si mi función se llama y? No, no es f', porque la función no se llama f. Muy bien, la derivada de y con respecto a x o de y de x. Muy bien. Entonces, si mi función vale 7, ¿cuál es la derivada de 7? 0, ¿verdad? Entonces, y' es igual a 0 o de y de x es igual a 0. Inciso B. Tengo la función f de x. ¿Cuáles notaciones puedo utilizar para la primera derivada de f? F' de x, esta es una. ¿Cuál otra? La derivada con respecto a x de la función f de x. ¿Verdad? Esas dos nada más. Si mi función vale 0, si mi función f de x vale 0, ¿cuál es la derivada de 0? 0, porque el 0 es una constante y esto es igual a 0. Muy bien. Inciso C. Si mi función se llama s de t, ¿qué notación, cuáles notaciones puedo utilizar para la primera derivada de la función s?
S' de t. ¿Cuál otra? La derivada con respecto a de t, ¿verdad? Porque mi función es t o depende de t. La derivada con respecto a t de la función s de t. Muy bien. Si mi función vale menos 3, ¿cuál es la derivada de menos 3? 0. Y aquí también vale 0. Muy bien. El último, el inciso D. Si mi función se llama y, ¿cuáles derivadas, perdón, cuáles notaciones puedo utilizar para la primera derivada de y? Y'. ¿Y cuál otra? La derivada de y con respecto a x o de y en de x. Muy bien. Si esta función es k por pi al cuadrado, donde k es una constante, ¿cuál es la derivada de k por pi al cuadrado? 0, ¿verdad? Porque pi también es una constante, entonces 0 y 0. ¿Dudas? ¿No? Muy bien, entonces en general la derivada de cualquier constante vale 0 y ahorita ya practicamos utilizando las notaciones de las derivadas. Muy bien. Segunda regla de derivación o la siguiente. Esta es la regla de la potencia y como su nombre nos lo dice, nos sirve para derivar potencias. Acuérdense que nosotros a veces utilizamos el término potencia como sinónimo de exponente y no es cierto. Acuérdense que una potencia está escrita en la forma x a la n. Todo eso es una potencia, x a la n. La n es el exponente. Entonces la n es el exponente. ¿Y qué nombre recibe la x? Si la n es un exponente. Sí es una variable, pero además recibe otro nombre. Es una base. ¿Sí? Es la base. Entonces, cuando yo tengo una base elevada a un exponente, todo eso es una potencia. Muy bien. Entonces, esta regla de derivación nos dice lo siguiente y es como de las más conocidas y es la que luego todo el mundo anda presumiendo. Entonces, si n es un número racional, n es un número racional, ¿cuáles son los números racionales? ¿Cuál es la definición de un número racional? Más o menos. Todo número que se puede escribir como una fracción. Los números enteros también son números racionales, porque los números enteros les puedo poner abajo un 1. ¿Estamos de acuerdo? Y pueden ser positivos o negativos. Entonces, si n es un número racional, entonces la función f de x igual a x a la n es derivable y se cumple entonces esta regla. La derivada con respecto a x de x a la n es igual a, tomamos el exponente que es n, lo bajamos como un coeficiente que va a multiplicar a la x y a ese exponente le vamos a restar un 1. Esa es la regla de derivación. La voy a volver a repetir. El exponente que es la n lo bajamos como un coeficiente, baja como un coeficiente y al exponente le restamos un 1. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, vamos a aplicar. Ah, no, perdón, déjenme les muestro nada más un caso particular. Este es un caso particular, pero se sigue aplicando como quiera la misma regla. ¿Qué pasa si esta n vale 1, x a la 1? Pues la regla sigue funcionando. Yo bajo el 1 como un coeficiente, ya había un 1 ahí invisible, y al exponente le tengo que restar un 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 menos 1 y eso vale 0. Y x a la 0 es 1. Por eso la derivada de cualquier x, la x solita nada más, o de cualquier variable, y, z, w, t, la derivada de cualquier variable, la pura variable es 1. Siempre es 1. Ese es un caso muy particular. Entonces, ¿por qué eso vale 1? Aquí tengo la gráfica de y igual a x. Esta es la gráfica de y igual a x. Si yo dibujo una recta tangente aquí en x igual a 3 y dibujo una recta tangente aquí, ¿cuál es la pendiente de esta recta tangente? 1, ¿verdad?
Muy bien. Por eso la derivada de esa x vale 1. Muy bien. Vamos a practicar con estas que están aquí y vamos a ir encontrándonos con ciertas cosas que son, pues no obstáculos, pero me van a hacer saber que no puedo aplicar las reglas de derivación así siempre de manera directa. Tal vez hay cosas que tengo que hacer antes para que yo pueda aplicar la regla de derivación. Entonces tenemos tres funciones. La primera es f de x igual a x cúbica. La segunda función es g de x igual a la raíz cúbica de x. Y la tercera función es y igual a 1 entre x cuadrado. Entonces nosotros queremos aplicar la regla de la potencia. La regla de la potencia nos dice, bajamos el exponente como un coeficiente y al exponente le resto un 1. Pero otra vez, yo para que pueda aplicar esa regla, la tengo que tener escrita, la función tiene que estar escrita como una potencia, si no, no. Vamos a ver el inciso B. ¿Eso es una potencia? Pues no. O sea, sí, no. Está escrita como una raíz cúbica. Pero yo sé que las raíces cúbicas las puedo reescribir para que estén como una potencia. Vean el inciso C. Tengo 1 entre x cuadrada. ¿Esa función es una potencia? Ah, no, así no. Pero sí lo puedo reescribir para que quede como una potencia. Entonces, vamos a ir desmenuzando estos incisos. En el inciso A, tengo f de x. Díganme una notación que puedo utilizar para la primera derivada de f. F', ¿verdad? F' de x es la más común. Entonces, vamos a bajar el exponente, que es 3. Va a multiplicar a la x que ya está ahí. Y a ese exponente le resto un 1. Entonces, la primera derivada sería 3x cuadrada. ¿Ok? Muy bien. En los primeros ejemplos voy a estar escribiendo las restas de los exponentes, pero ya después, poco a poco, voy a ir obviando esos pasos. Inciso B. Mi función se llama g de x. ¿Cuál es una notación que puedo utilizar para la primera derivada de g? G' de x, muy bien. Aquí es donde les digo, ¿saben qué? Déjenme quitar esto tantito y déjenme trabajar primero con la función g. G de x es la raíz cúbica de x. Vamos a escribir esa raíz cúbica como una potencia. Entonces la raíz cúbica de x es lo mismo que x elevada a la 1/3. Eso ya es una potencia. El exponente vale 1/3. Entonces, pues ya puedo bajar ese exponente. Entonces, la primera derivada de g' de x, es igual a este exponente, es el que nosotros vamos a bajar. Y cuando baje, va a estar ahora como un coeficiente, es decir, 1/3 que multiplica a x a la 1/3 menos 1. La regla me dice, es el exponente menos 1 menos un entero menos 1. Esto es lo mismo que 1/3 de x a la 1/3 menos 3/3 para que yo pueda hacer la resta. Y 1/3 menos 3/3, ¿cuánto es? Menos 2/3, ¿verdad? Muy bien. Técnicamente, ahí ya terminé de derivar. O sea, ya apliqué la regla, ya bajé el exponente y al exponente ya le resté un entero. Entonces, ya terminé de derivar. Sin embargo, en el libro de texto y también en los ejercicios que ustedes van a hacer en los quizzes o en el examen de bloque, algunas respuestas vienen simplificadas. Entonces, además de trabajar con la derivación, vamos a trabajar con la reescritura o simplificación de esta expresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este x a la menos 2/3, que tiene un exponente negativo, vamos a bajarlo al denominador. Pero en el denominador ya hay un 3. Entonces, esto es lo mismo que 1 entre 3 por x a la 2/3. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, y ese exponente que tiene un exponente fraccionario, vamos a escribirlo como una raíz. Entonces, esto es lo mismo que 1 entre 3. ¿Por qué cosa? La raíz cúbica de x cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a recordarles unas reglitas para reescribir esas raíces y la voy a poner aquí. X elevado a la a sobre b se puede escribir de dos formas. La raíz b de x a la a o
la raíz b de x, todo esto elevado a la a. Son dos formas de escribir eso. Nada más que la primera es como que la más común. Y a veces nos olvidamos de la segunda. Muy bien, entonces esta ya está, ¿verdad? Muy bien. Esa es la primera derivada. Inciso C. Y es igual a 1 entre x cuadrado. Lo voy a poner por acá. C es igual... Ah, no, perdón. El inciso C. Y es igual a 1 entre x cuadrado. ¿Esa es una potencia? No. Para ponerlo como una potencia, este x cuadrada, vamos a subirla al numerador. Cuando suba al numerador, va a estar ahora como, es decir, x a la menos 2, ¿verdad? Ahora sí, ya que está así, puedo aplicar la regla de la potencia. El exponente ya lo podemos bajar. Entonces, si mi función se llama y, ¿cuál es una notación que puedo utilizar para la primera derivada de y? Y', ¿verdad? Entonces tenemos y' es igual a este exponente, que es menos 2, es el que vamos a bajar como un coeficiente. Entonces vamos a tener menos 2 por x a la menos 2 menos 1. O sea, ese exponente le estoy restando en 1. Entonces nos quedaría menos 2 por x a la menos 3. ¿Sí? Ya terminamos de derivar, pero vamos a simplificar un poquito más todavía. Entonces, x a la menos 3, esa variable que tiene el exponente negativo, vamos a bajar eso ¿a dónde? Al denominador, ¿verdad? Pero esa cosa sí tiene un denominador. Nada más que es un denominador invisible. ¿Cuál es ese denominador? Un 1. Entonces el menos 2 queda arriba entre x cúbica. Ya. ¿Sí? Este signo menos, solamente quiero que lo sepan, puede estar en el numerador o puede estar a un ladito de la rayita de la fracción. De preferencia, al lado de la rayita de la fracción. Entonces, de preferencia, ahí. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? ¿Seguras? Eh, exactamente. O sea, x a la menos 3, cuando yo lo bajo todo al denominador, ya no es negativo, ahora se hace positivo. Y la regla, bueno, esa regla en particular de mover del lugar funciona del numerador, perdón, del numerador al denominador, pero también del denominador al numerador. O sea, cada vez que yo lo muevo del lugar. Y nada más se mueve lo que tiene el exponente. Fíjense cómo aquí no bajé el menos 2. Eso no se baja, nada más lo que tiene el exponente negativo. ¿No ayudas? Ok, vamos a ver cómo les va con este. Entonces tenemos la siguiente instrucción, calcular la derivada. En los ejercicios 3 al 24, ese es el 18, use las reglas de derivabilidad o de derivación para calcular la derivada de la función. Entonces, esta función es y igual a 2x cúbica más 6x cuadrada menos 1. Un minutito para esta regla, perdón, para la derivada de esta función. Voy a poner aquí un minuto en mi celular. Y ahorita que suene la alarma, rápidamente nos juntamos con nuestro equipo para revisar tanto la notación como la propia derivada. Un minuto. Muy bien. Un minuto para ir con nuestro equipo, compartir nuestra respuesta y revisar la notación. Y además para subirlo a ClassDojo. ¿Empezamos? ¿No tienes entrenando?
Pues después. Voy a dar un minuto más. Un minutito más. Ah, ¿saben qué me acabo de dar cuenta? Que no aparece todavía en ClassDojo. Perdón, ahí va. Ahí va, ahí va. Debe aparecer como 2-2A. Listo, ya está ahí el espacio. ¿Estás listos? Muy bien, Luis les va a ganar los puntos en esta ocasión. ¿Ok? Aquí va. Déjenme, lo pongo por aquí. Y vamos a checar lo que puso Luis y lo que ustedes tienen. Entonces, la función es esta. Y igual a 2x cúbica más 6x cuadrada menos 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense cómo la función tiene varias partes. Por lo tanto, necesito aplicar de manera simultánea, pues, varias reglas de derivación al mismo tiempo. Entonces, tengo aquí dos potencias y al final había una constante. Entonces, este 3 baja y cuando el 3 baja va a multiplicar al 2 que ya está ahí, que es lo que puso Luis, 3 por 2. A este 3 le restamos un 1, 3 menos 1, 2 y entonces queda 6x cuadrado. Después, el 2 que está aquí baja, pero cuando baja multiplica el 6 que ya estaba ahí y 6 por 2 nos da 12. Después al exponente le restamos 1, 2 menos 1, 1, que es el que dejó aquí Luis invisible, y la derivada del menos 1 es 0. Por lo tanto, la derivada, que es y', es 6x cuadrada más 12x. ¿Dudas con este? ¿No? Bueno, muy bien. Como no hubo ninguna corrección, este vale 3 puntos, ¿ok? Bueno, nos regresamos a nuestros lugares. Ok, yo les había comentado la semana pasada que a veces cuando nosotros estamos trabajando en una clase de matemáticas y es una clase pues avanzada, por así decirlo, y cuando digo avanzada, pues no estamos ahorita haciendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones como tal, o sea, no estamos aprendiendo las tablas de multiplicación, ya podemos decir una clase avanzada de mate, ¿verdad? Entre más avanzada sea la clase, pues más abstracta se vuelve. Es decir, es un poquito complicado encontrar aplicaciones cuando la clase es más avanzada. No significa que no las haya, sí las hay. Te voy a poner un ejemplo bien rápido.
cuando yo estaba en la carrera, en una de las clases de mate, aprendimos un concepto que se llama transformadas de Laplace. Las transformadas de Laplace lo que nos permiten hacer es que si yo tengo algo que quiero resolver, así como está, es complicado resolverlo. Entonces, si yo aplico una transformada de Laplace, al hacerlo, la resolución se vuelve mucho más sencilla. Entonces, pues yo en ese momento no sabía para qué me servía hacer eso, y que la transformada de Laplace y la transformada de Laplace. Bueno, después entendí que eso se traduce en funciones que se comportan como ondas, pero esas ondas no tienen como patrones muy definidos. Entonces, lo que hace una transformada de Laplace es encontrar el patrón y hacerlo pues más definido todavía para que yo pueda interpretar cómo se comporta esa onda. Y eso tiene un montón de aplicaciones en la óptica, en la electrónica, etcétera. Entonces, ya hasta que avancé a más semestres ahí en la carrera, me tocó utilizar un aparato en donde nosotros le poníamos, pues no sé, imagínense que, pues sí, este gel, ¿verdad? Este gel que tiene alcohol, ¿verdad? Entonces, esta muestra nosotros la poníamos ahí en ese aparato y pasaba pues un haz de luz infrarroja, y el aparato lo que hacía era detectar pues los grupos funcionales de la muestra. Entonces ahí nos decía que, es que pues eso debe tener alcohol, porque esta señal que está aquí es del OH, de los grupos funcionales de los alcoholes, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, o sea, a veces cuando la clase se vuelve más abstracta es difícil entender que eso tiene aplicaciones. ¿A qué voy con todo esto? Que a veces cuando nosotros estamos encontrando derivadas, pues se nos olvide que, bueno, ¿y qué es eso de la derivada? O sea, gráficamente, ¿qué significa eso? Físicamente, ¿qué es la derivada? Vamos a ver este ejemplo para entender eso. Entonces nos piden calcular la pendiente m, de la gráfica de f de x igual a x cuarta, que es la gráfica que yo les estoy mostrando aquí. Esa es una función polinomial y es la gráfica de x cuarta. Para estos tres valores de x igual a -1, x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de entender qué es lo que vamos a hacer aquí. Nos piden encontrar la pendiente, el valor de la pendiente. Esa pendiente puede ser positiva, puede ser negativa o puede valer 0. Entonces, así de entrada nada más, como decimos a ojo de buen cubero, si me piden encontrar cuánto vale la pendiente, el valor de la pendiente en este puntito, ¿qué signo debe tener esa pendiente? Negativa, ¿verdad? Muy bien. Si me piden encontrar la pendiente aquí en x igual a 0, a ojo de buen cubero, ¿qué valor debe tener esa pendiente? 0, ¿verdad? Más no estoy seguro totalmente de que valga 0. Aquí, en x igual a 1 o en este puntito, ¿qué signo debe tener esa pendiente? Es positiva, ¿verdad? O sea, no sé qué número es, cuánto vale, pero sé que debe ser positiva. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando encontramos la derivada de una función y además la evaluamos en un valor de x. Estamos encontrando cuánto vale esa pendiente, la inclinación de esa recta. Entonces, ya podemos encontrar derivadas aplicando las reglas de derivación. Entonces, si nos piden encontrar la pendiente, nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente es lo mismo que mi función evaluada en un valor de c. Lo voy a poner así, ¿verdad? Perdón, f' evaluada en c. Perdón, f' evaluada en c. Entonces, si la función es f de x igual a x cuarta, ¿cuál es la derivada de x cuarta? Es decir, ¿cuál es f'? Pues el 4, que es el exponente, lo bajamos como un coeficiente. 4 por x a la 3. Muy bien. Ya tengo la derivada, es decir, 4x cúbica. Esta derivada vamos a evaluarla en tres lugares. El primero, vamos a evaluarla en x igual a -1. Vamos a evaluarla después en x igual a 0. Y vamos a evaluarla en x igual a 1. Entonces, f' en -1 sería 4 por -1 al cubo. Y esto es -4, ¿verdad? Muy bien. Segundo, f' evaluada en 0. Mi derivada es 4x cúbica. 4 por 0 al cubo es 0. Y en el tercer lugar, f' evaluada en 1 sería 4 por 1 al cubo. Esto vale 4, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, ya sé que esta pendiente que yo puedo dibujar aquí en -1, o sea, si yo dibujo una recta tangente, esa recta tangente tiene una pendiente que vale -4, ¿verdad? Negativa, va hacia abajo. Y si se ve, pues, bien inclinada, ¿verdad? Sí tiene sentido que valga -4. Si yo dibujo aquí una recta tangente en 0, esta recta tangente, su pendiente debe de ser 0. Y finalmente, si dibujo una recta tangente aquí, en el 1, esta recta tangente, ¿qué pendiente debe de tener? 4, ¿verdad? Entonces, obtener la derivada de una función y evaluar mi derivada en un valor de x es encontrar cuánto vale la inclinación de esta recta. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en realidad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a hacer uno más. Pero este ya es un paso extra. Aquí yo ya encontré cuánto vale la pendiente para 3 puntos diferentes. Aquí vale -4, aquí vale 0 y aquí vale 4. Y estas pendientes pasan por un punto, cada una de ellas. Es decir, esta pendiente que vale -4 pasa por el punto -1,1 o toca la gráfica en ese punto. ¿Y qué creen que podemos hacer si yo tengo la pendiente y un punto? Pues encontrar la ecuación de esta recta que pasa por aquí. Entonces, vamos a dar ese paso extra nada más. Nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. Entonces, vamos a hacer un paréntesis aquí. Nota cultural, hagan de cuenta. La ecuación de cualquier recta. ¿De cuántas formas se puede escribir la ecuación de cualquier recta? ¿Alguien se acuerda? ¿De cuántas formas puedo escribir la ecuación de una recta? Son 3. La más común, y es igual a mx más b. La otra, y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y la tercera, ax más by más c igual a 0. Son 3 formas de escribir la ecuación de una recta. ¿Cuál es la que nosotros vamos a utilizar para escribir la ecuación? De preferencia, la segunda, esa. Porque si yo ya encuentro cuánto vale la pendiente, pues lo pongo aquí. Y si ya sé cuál es el punto, pues lo pongo aquí nada más. Y ya. Si el problema llegase a decir, déjala en su forma pendiente intersección, bueno, pues ya despejo esa y. Pero si no lo pide, ustedes déjenlo de esta manera. ¿Para qué hacemos trabajo extra si no nos lo están pidiendo? Muy bien, entonces este fue el recordatorio de cómo encontramos o las formas para escribir la ecuación de una recta. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es la función con la que vamos a trabajar? Esta, x cuadrada. F de x es igual a x cuadrada. Lo voy a poner aquí. F de x es igual a x cuadrada. ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? 2x, ¿verdad? O sea, ya lo podemos ver mentalmente. El 2 lo bajamos como un coeficiente que multiplica a x y al exponente que es 2 le restamos un 1. 2 menos 1, 1. O sea, 2x, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta primera derivada, ¿en qué valor de x la vamos a evaluar? En -2, porque yo ahí es donde quiero encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, f' la vamos a evaluar en -2. Entonces tendríamos 2 por -2, -4, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, interpretación. Si yo dibujo la parábola y ubico x igual a -2, la recta tangente va de bajada, es plana o va de subida. Va de bajada, ¿verdad? Porque la pendiente es negativa. Muy bien. Esto, acuérdense que es lo mismo que la pendiente de la tangente. Ahí está. Eso es m. Muy bien. Entonces yo les dije ahorita, vamos a utilizar esta segunda forma de la ecuación. Ya tengo el valor de m. Ya tengo el valor de x subíndice 1. ¿Cómo le hago para encontrar y subíndice 1? Evaluando
mi función, la función, ¿en qué valor de x? En menos 2. ¿Por qué? Porque ya tengo una coordenada, está medio completa. Mi coordenada es menos 2, coma algo. Menos 2 en x, algo en y. Me hace falta evaluar esto. Entonces, f, lo voy a poner aquí. F evaluada en 2 es lo mismo que 2 al cuadrado y esto es 4. Entonces, el punto con el que estamos trabajando es menos 2,4. Y esto, pues, es ese punto que estábamos ocupando, x1, y1. Entonces, ahora sí, me regreso a la ecuación en su forma punto pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Cuánto vale y subíndice 1? 4. Con el menos que está ahí, menos 4. Es igual al valor de la pendiente, que es menos 4, por x menos x1. x1 vale menos 2, pero con el menos que está enfrente, más 2. Entonces, esta es mi ecuación. Ya la tengo. Ahí está. Pero, bueno, algunas cosas tienen sus ventajas y otras sus desventajas. ¿Cuál de estas tres ecuaciones de la recta es la que es más sencilla si yo quiero graficar la ecuación? La primera, ¿verdad? Porque yo sé cuánto vale la pendiente y puedo contar hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, etc. Y además puedo saber cuánto vale su intersección. Entonces, vamos a despejar esta y de aquí. Pero primero, vamos a multiplicar este menos 4 por ese paréntesis que está ahí. Nos va a quedar menos 4x menos 8. Y ahora sí, ese menos 4 que está al lado izquierdo, lo vamos a pasar del otro lado sumando. Y entonces la ecuación es y igual a menos 4x menos 4, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora sí. Vamos a unir todo esto y vamos a graficar la función f. Entonces, f de x es x cuadrado. Esa es una parábola que se abre hacia arriba, ¿verdad? A partir del vértice. Para que no me salga tan chueca la parábola, voy a poner unos puntitos. En x igual a 1, ¿y cuánto vale? 1, ¿verdad? Y lo voy a reflejar de este lado. En x igual a 2, ¿cuánto vale la parábola? 4. Lo voy a reflejar de este lado también. En x igual a 3, ¿cuánto vale la parábola? 9, muy bien. Y lo voy a reflejar de este lado también. Entonces, esos son los que voy a unir con unos puntos. Y nada más para que la parábola no saliera chica. Muy bien. ¿En qué valor de x estamos trabajando? ¿O en qué punto estamos trabajando? Menos 2,4. Este que está aquí. Este es menos 2,4. Ahí es donde pasa una recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente es menos 4x menos 4, ¿verdad? La pendiente vale menos 4, o sea, 4 hacia abajo y después 1 a la derecha. Muy bien. Entonces, aquí tengo 4 hacia abajo, 1 hacia la derecha. Entonces, la recta tangente tiene que pasar por ahí. La voy a dibujar y ahorita la vamos a acomodar. Entonces, ahí está la recta tangente. ¿Ok? Entonces, derivar, cuando yo aplico esas reglitas de derivación, estoy encontrando la pendiente de la recta tangente o la función que representa la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Dónde vamos? Aquí. Ese es el último que van a hacer ustedes y es ya juntar lo que hemos visto en la sesión de hoy. Les voy a leer las instrucciones. Nos dice encontrar la ecuación de la recta tangente. Si yo quiero la ecuación de la recta tangente para esta función, y es igual a x cúbica menos 3x
y yo quiero la ecuación de la recta tangente para esta función en el punto 2,2. Conforme lo vayan haciendo, por favor, vayan revisando mentalmente si lo que están haciendo tiene sentido. O sea, si yo sé que la recta debe ir hacia arriba y mi pendiente es negativa, muy seguramente me equivoqué en un signo. Y ya ven que los signos siempre nos echan a perder todo. Entonces, 2 minutitos ustedes solitos, solitas, y ahorita que suene la alarma, ya nos juntamos con nuestro equipo para compartir. En este problema no pide graficar, porque graficar x cúbica menos 3x pues no es sencillo. Entonces yo en la anterior sí lo grafiqué para que podamos interpretar. Muy bien. Vamos a juntarnos con nuestro equipo. 3 minutitos para compartir, discutir, dialogar y además subirlo a ClassDojo. Empezamos a trabajar, por favor.
Levantamos la mano los que no hemos terminado todavía para saber si nos hace falta más tiempo. ¿Y no hemos terminado todavía? Bueno, un minutito más. ¿Qué pasa? La X no es una constante. No, la X es una variable. Miss Van, este sale volteado, entonces lo voy a borrar para que lo vuelvas a subir derecho. ¿Cuál? ¿Dos, cuatro? Ah. Se quedó en draft. Lo voy a borrar para que lo vuelvas a subir. No, es que cuando lo subes, si no le das a enviar, haz de cuenta que como que se va a draft si te mueves a otro lugar de la aplicación. Pues mira, lo voy a borrar y ya te debe de volver a salir. ¿Sí? ¿Listas? ¿Listos? ¿Sí? Muy bien, de manera voluntaria, ¿alguien quiere que revise específicamente el suyo? ¿O que vamos específicamente el suyo? El de Nisban. Muy bien, nos regresamos a nuestros lugares entonces. Déjenme. Déjenme pegar este aquí. Y vamos a revisarlo. Entonces la función es y igual a x cúbica menos 3x. La derivada de y es 3x cuadrada menos 3, que es lo que está poniendo aquí Nisban. Entonces esta derivada está bien. Y aquí arribita se ve que está aplicando las reglas de derivación para encontrar y'. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos el punto que es 2,2. Es decir, yo ya sé quién es x1, y1, ¿verdad? Pero hay que evaluar esta derivada en x igual a 2, que es lo que está haciendo aquí Nisban. 3 por 2 al cuadrado menos 3, esto nos da 9. ¿Sí? Muy bien. Con este valor de la pendiente, aquí Nisban lo sustituyó. En lugar de poner m, puso el 9. Y al hacer la sustitución del punto 2,2, pues queda y menos 2 igual a 9 por x menos 2. Entonces, hasta aquí, Nisban pudo haber terminado. Cualquiera de ustedes pudo haber terminado. Porque el problema no dice que yo deje la ecuación de la recta tangente de cierta forma. O sea, hasta ahí está bien. Ahora, si en las respuestas del libro no viene así, bueno, pues sí lo voy a tener que despejar. ¿Ok? Al hacer el despeje, necesitamos multiplicar este 9 por lo que está aquí en el paréntesis. 9 por x, 9x, y 9 por menos 2, menos 18. Y este menos 2 que está aquí restando pasa al otro lado sumando. 9x menos 16. Y esa es la ecuación. ¿Dudas con este que está aquí? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar hasta aquí. Vamos a palomear lo que ya llevamos. Ahorita ya vimos cómo encontrar la derivada de una función que es constante por la regla de la constante. También ya vimos cómo utilizar la regla de la potencia para encontrar la derivada de una función que es una potencia. La próxima sesión vamos a ver esta regla, que es la regla del múltiplo constante, que ya la aplicaron el día de hoy, pero no se han dado cuenta. Y vamos a ver las derivadas de dos funciones trigonométricas, seno y coseno, y por qué son sus derivadas. ¿Ok? Bueno, entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí.